La habitual secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía. Ya nos acompaña Stephanie Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, Stephanie. Muy Buenos amable, días, como José. siempre. ¿Cómo Un estás? gusto. Feliz año. Feliz año igualmente, gracias. Vamos a conversar acerca de la inversión pública en el Perú, ¿no? ¿Cuánto creció la inversión pública, Stephanie, al cierre del 2024? Bueno, según estimaciones del IPE, la inversión pública creció 14% en 2024, que es la tasa más alta de crecimiento de los últimos 12 años. ¿Superando incluso al tema post-pandemia? Sí, bueno, si exoneramos, digamos, o si excluimos el rebote del 2021, Claro. producto de la caída fuerte que hubo el 2020, claro, es la tasa más alta de los últimos 12 años. ¿Y qué es lo que más contribuyó a este crecimiento de la inversión pública? ¿Cuál ha sido, en todo caso, los factores que han influenciado? Claro, bueno, desde el año pasado en realidad estamos viendo una mejora significativa en la ejecución del presupuesto por parte de gobiernos subnacionales, es decir, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El 2024, los gobiernos regionales en particular, han sido uno de los que más han contribuido. Ciertamente el gobierno nacional, dado que tiene un manejo mayor presupuesto y por tanto su contribución, claro, su aporte al avance es mayor, son los gobiernos regionales los que han ejecutado o cuya ejecución ha crecido a un mayor ritmo, si quieres, en términos de variaciones interanuales, ¿no? Por ejemplo, si bien, digamos, como te decía, los gobiernos nacionales, la ejecución de los gobiernos nacionales creció un 14%, la de los gobiernos regionales fue incluso mayor, creció un 24%, son 10 puntos porcentuales más. En el caso del gobierno de inversión pública, ¿alguna entidad donde estos recursos fueron destinados con, digamos, le puso mayor énfasis el gobierno, alguna entidad? Sí, bueno, en particular, si hablamos del gobierno nacional, que es el, claro, que más aportó al crecimiento, destaca la mayor ejecución de lo que es ahora la Autoridad Nacional de Infraestructura, que como sabemos se creó, digamos, el 2023 y básicamente absorbió los proyectos que tenía a cargo la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? De hecho, la mayoría o casi la totalidad de los proyectos que maneja en su cartera son de esta entidad y vemos que ha tenido un avance positivo en el 2024, de hecho ha ejecutado prácticamente la totalidad de los recursos que tenía asignados para inversión pública en las regiones donde opera, que son básicamente las regiones de la costa norte y por ahí algunas otras regiones aledañas. Ahora, Stephanie, en esta línea, ¿cuál ha sido el desempeño de los gobiernos regionales, gobiernos subnacionales, en cuanto se refiere a inversión pública? Tanto los que han tenido un desempeño favorable como los que han decrecido. Sí, bueno, en general la inversión pública virada, digamos, por departamentos, si prefieres, ha sido positiva en la gran mayoría de las regiones que componen el país, de hecho en casi todas, ha crecido en 22 de las 24 regiones con las que contamos. Y esto nos llama la atención porque incluso el año pasado ya tuvimos un avance importante de la inversión pública, con lo cual, digamos, la base de comparación en términos estadísticos era un poco alta, pero aún así han logrado superar en términos reales la ejecución del 2023 y solamente ha sido negativa en dos regiones, que es Huánuco y Madre de Dios. En el caso particular de Huánuco, esto debido a que ya venían, digamos, creciendo cerca de un 16% en 2023, con lo cual también era un poco complicado, digamos, o difícil que igualen o superen dicha cantidad y se quedaron un poco cortos. Y bueno, en Madre de Dios, por temas puntuales que originaron que la inversión pública creciera o cayera cerca de un 2-3% más o menos. Por el contrario, resaltó el crecimiento de más de 30% en tres regiones, las cuales son Loreto, Ica y Moquegua, que son las que han liderado el avance de la inversión pública el 2024. Ahora, ha mejorado el desempeño, pero en cuanto a la calidad de la inversión pública, ¿esto también ha mejorado? Este es un problema, es más como un reto persistente y que queda casi siempre pendiente en la agenda pública. Y es que, como bien sabemos, en mayor ejecución no siempre se traduce en mejores o mayores beneficios para la población, ¿no? Este es un reto que todavía sigue pendiente y que, por ejemplo, llama la atención. Pues, por ejemplo, en 2023, el Banco Interamericano de Desarrollo presentó un estudio en el cual estimaba que un monto equivalente a cerca del 2.5% del PBI, más o menos,
se desperdició dicho año por negligencia, por corrupción y por la falta de un servicio civil profesional, que es lo que, digamos, resta eficiencia al gasto, ¿no? O sea, no sirve de mucho avanzar positivamente en términos de ejecución presupuestaria si no es un gasto eficiente y si no sirve para cerrar las brechas y llevar mayores y mejores servicios a la población. Así como ha avanzado el desempeño de las regiones en cuanto a la inversión pública, en el caso del gobierno central, ¿ha acompañado a estos gobiernos nacionales? ¿Ha mejorado el acompañamiento, el nivel técnico, el nivel para que se puedan ejecutar las obras? Sí, de hecho, una de las principales razones de, digamos, este avance importante de la inversión pública, sobre todo de los gobiernos nacionales, tanto el 2024 como el 2023, responde a un proceso de acompañamiento que ha estado desarrollando el Ministerio de Economía a particularmente los gobiernos regionales, a funcionarios de los gobiernos regionales. Entonces, esto ha permitido que los funcionarios identifiquen con mayor facilidad aquellos proyectos en los que es, digamos, más fácil continuar ejecutando, ¿no? Porque son generalmente proyectos que ya se venían desarrollando en gestiones previas o son proyectos que ya cuentan con cierto nivel de avance y que por tanto son relativamente más fáciles de continuar. En ese sentido, el acompañamiento del MEF ha sido clave para la priorización de estos proyectos y que el resultado en términos de ejecución sea positivo, ¿no? Un factor adicional que ha contribuido con esto es que ya desde hace unos 5, 7 años más o menos, el MEF ha empezado a tener una política como de adelanto de recursos, es decir, aprueban una mayor cantidad de recursos públicos durante los primeros meses del año, de modo tal que las modificaciones posteriores son marginales, y eso también permite que los gobiernos regionales, locales, etcétera, puedan, digamos, presupuestar o planificar de mejor forma su gasto durante los primeros 6 meses del año y ya no tengan que esperar a aprobaciones de presupuesto posteriores, ¿no? ¿Y eso se está cumpliendo? ¿Eso es un elemento que ha sido, digamos, decisivo para este crecimiento? ¿Los gobiernos regionales o los gobiernos locales han ido cumpliendo esta calendarización o por lo menos esa facilidad que está otorgando el Ministerio de Economía y Finanzas? Sí, claro que sí. O sea, como te mencionaba, ha sido uno de los principales factores, además del acompañamiento, ¿no? Claramente, la disponibilidad anticipada de recursos por sí sola no funcionaría necesariamente, y por ello ha sido clave el acompañamiento del MEF en este sentido. Ahora, uno de los temas que siempre se observa es que el gobierno está gastando mucho en inversión pública o en gasto público, ¿no? Y esto tiene como correlato el incremento de un déficit fiscal que ya venimos arrastrando por varios años en el país, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias puede tener esto para el país si el gobierno sigue insistiendo más en la inversión pública y, si bien es cierto, no le da el impulso que se requiere por la inversión privada? Sí, bueno, ese es un punto interesante el que mencionas. A ver, la inversión pública el 2024 ha sido uno de los principales factores, digamos, de impulso económico que ha impulsado, valga la redundancia, el gobierno desde su lado, ¿no? Dado, digamos, el deterioro inicial en las expectativas sobre la economía, inicios de año, un poco la debilidad de los indicadores de confianza empresarial, entre otros. Una forma de impulsar el crecimiento económico desde gobierno ha sido el aumento de la inversión pública. De hecho, esto ha hecho que el déficit fiscal, que digamos ya venía acarreando algunos problemas de presiones de gasto, entre otras, claro, creciera significativamente. Según nosotros, estimaciones del IPE, cerca de un punto del déficit fiscal, que cerraría este año en 3.8%, también según nuestras estimaciones, corresponde al mayor gasto en inversión pública. Y esto es importante porque estas presiones de gasto, este mayor impulso al gasto en general, ya sea inversión o gasto corriente, digamos, evita que Perú retome una senda de consolidación fiscal que es muy importante, no solamente en términos, digamos, de el gobierno como total o el país en conjunto, sino porque, digamos, más allá de mandar un mensaje negativo hacia los mercados internacionales y tal,
tiene un correlato, por ejemplo, en el riesgo país, que termina afectando posteriormente o encareciendo los préstamos o la forma en la que se financia el Estado en su conjunto, o incluso el atractivo del país como lugar de inversión. ¿Y este es un indicador clave que toman en cuenta las calificadoras? Por supuesto. De hecho, es uno de los principales factores que han venido llamando la atención tanto Moody's como Fitch o Standard & Poor's, que son, digamos, las tres principales, y que ciertamente traen, o bueno, casi siempre traen a colación de que viene siendo uno de los principales factores que podrían potencialmente también representar un factor para la baja de la calificación, que como sabemos trae estos impactos negativos en la economía nacional, pero también termina impactando en el peruano promedio, digamos. Precisamente, este año, de acuerdo a las proyecciones, también tendríamos un déficit de 3.5. 3.8%. Es bastante alto comparados. ¿Y si hacemos esto un comparativo con países de la región, tenemos uno de los déficits más altos? No. La buena noticia, digamos, dentro de todo, es que Perú se mantiene como uno de los países con la mayor fortaleza fiscal en América Latina, particularmente entre los principales países de la región. Pero eso no quita que, digamos, dejemos de lado este camino de consolidación fiscal, porque ya vendría a ser el 2020, o sea, el 2024 ya vendría a ser el segundo año en el que se incumple la regla fiscal que estaba establecida en 2.8%. ¿Cómo revertir esto? ¿De qué manera el Estado, el gobierno puede revertir esto? Bueno, primero que nada, se trataría en todo caso de priorizar adecuadamente los proyectos que, digamos, son más efectivos o conllevan, digamos, un mayor cierre de brechas en términos de servicios a la población, entre otros, y también controlar un poco aquellos otros gastos que están generando presiones, como son, por ejemplo, los gastos en transferencias, en bienes y servicios, remuneraciones, también es un componente importante que ha crecido, digamos, de forma un poco también desmedida en los últimos años. Además de esto, hace falta también un Ministerio de Economía y Finanzas mucho más sólido, que tenga una posición más firme y que sepa controlar también algunas presiones de gasto por parte del Congreso que hemos venido haciendo seguimiento en los últimos años, porque, por ejemplo, en la aprobación del presupuesto público del 2025, el Congreso de la República añadió 120 disposiciones complementarias finales, que son, digamos, ajustes que se hacen en la sección de anexos del presupuesto público, que bueno, es un máximo, para empezar es un máximo histórico y es casi 4 veces superior, perdón, es el doble de lo registrado en los últimos 4 años. ¿Y esto más orientado a gasto corriente? No necesariamente gasto corriente, planillas, pero en su mayoría sí. Además, el Consejo Fiscal ha identificado que el 85% de estas disposiciones complementarias acarrean gastos nuevos, y además un poco más de la mitad de estas ni siquiera cuentan con un estudio de impacto fiscal, lo cual también llama la atención y resalta nuevamente la necesidad de tener este Ministerio de Economía que sepa hacer frente a estas presiones y no ceda, ¿no? Que lamentablemente no es el caso en este momento. Ahora, en un año preelectoral, ¿esto puede ser bastante delicado para el país? Sí, de hecho, según nuestras previsiones también, y dado que ya el 2025 es prácticamente el último año de gobierno, creemos que, dada la posición del Ministerio de Economía y Finanzas y, digamos, un poco el historial de los últimos meses, el último año y medio quizás, las presiones de gasto o, digamos, la presión de gasto desde la inversión pública probablemente no ceda. Estimamos que va a crecer 3.5%, pero eso se debe básicamente a que la base de comparación generada en 2024 ya es bastante alta, con lo cual la inversión pública va a seguir creciendo, impulsada por el gobierno. Esto, digamos, se sostiene medianamente en una previsión también de que los ingresos fiscales mejoren considerablemente este año por, digamos, la regularización de impuestos relacionada a un precio del cobre más alto, también una mayor recaudación asociada a esto, entre otros factores. Pero aún así, el déficit público, el déficit fiscal, no va a cumplir su meta tampoco. De hecho, nosotros estimamos que se van a continuar incumpliendo las reglas fiscales por lo menos hasta el 2026.
Ya para culminar, viendo todo este escenario, ¿cuál es la razón que no potenciamos inversión privada? Que puede ser una de las salidas para que el gobierno ya no apele tanto a inversión pública. Sí, bueno, lamentablemente el contexto político, un poco las idas y venidas entre tanto el Congreso de la República como el Ejecutivo, deterioran el entorno, digamos, en el que se desarrolla la inversión privada, claramente. Entonces, es importante y es necesario para que la inversión pública deje, digamos, de ser el único motor Claro, de crecimiento así de la economía, es que el sector privado también cuente con las condiciones necesarias para desarrollarse en este sentido y podamos no solamente generar mayor crecimiento, sino también mayor empleo y contribuir con el cierre de brechas, ¿no? Stephanie, yo te agradezco como siempre la amabilidad que has tenido con RCR en esta secuencia Radar Económico que llega siempre gracias al Instituto Peruano de Economía. Muy amable. Gracias a ti. Bien, de esta manera estamos culminando nuestra secuencia Radar Económico que llega gracias al Instituto Peruano de Economía, IP.